Gloria a Dios. Paz de Cristo, estimados hermanos, una vez más estamos en esta preciosa mañana dándole gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar con ustedes a través de estos medios, agradeciéndole, verdad, la oportunidad y al mismo tiempo pues dándole gracias por cada momento, por cada experiencia que nos permite estar cada uno de nosotros en este tiempo escudriñando su palabra, viendo, como ya hemos estado comentando, los puntos doctrinales de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, nuestra amada iglesia. Estuvimos viendo en días pasados lo que se refiere a la unicidad de Dios. Hablamos de Dios, de Jesucristo, el Espíritu Santo y la resurrección de Jesucristo. El día de ayer iniciamos con la siguiente parte o la segunda sección de nuestros puntos doctrinales que tienen que ver precisamente con la institución. Hablamos del principio doctrinal el día de ayer de la iglesia, y entre los puntos más importantes decíamos que la iglesia, amado hermano, pues tiene características que la hacen única. Dos de esas características más relevantes es precisamente que es universal. La iglesia es universal, está formada por todas aquellas personas que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador y se han bautizado por inmersión en el nombre de Jesucristo. Pero también la iglesia tiene otra característica, que es indivisible. Todos, sin importar el color, la raza, sin importar el idioma, la cultura, todos formamos parte, todos aquellos que nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, formamos parte de esa maravillosa iglesia, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo, así como lo mirábamos ayer en la Escritura. El punto doctrinal que corresponde al día de hoy, hermanos, pues es muy breve, pero también es muy relevante. Este punto doctrinal se refiere a la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado. Y debemos de comprender, debemos de estar conscientes de algunos aspectos que se mencionan precisamente en nuestra Constitución, que tienen que ver precisamente con esa separación, ¿verdad?, entre la iglesia y el Estado. Paz de Cristo, hermana Perla Estrella. Qué bueno que está ahí en contacto, qué bueno que está ahí al pendiente. Y a cada uno de ustedes, amados hermanos, que se han conectado en esta hermosa mañana para desarrollar, ¿verdad?, este estudio. Sí, le damos gracias a Dios entonces por ello. ¿Y qué le parece si hacemos una oración? ¿Qué le parece si hacemos una oración en este momento y le damos la honra y la gloria al Señor para que pues Él nos guíe a través de este breve mensaje que está conectado con el punto doctrinal de la iglesia y el Estado? Padre eterno, Señor, Dios de gracia, nuevamente, Señor, en esta hermosa mañana nos ponemos en tu presencia. Te rogamos que extiendas tu mano, Señor, de poder, de misericordia, que obres en nuestra vida, en nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, venga a tocar, Señor, nuestras vidas de una manera especial, de tal manera que todo aquel que esté buscando acercarse a ti, a tu palabra, Señor, pueda comprender lo importante que son estos puntos doctrinales, Señor, que se enseñan dentro de nuestra institución, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Bendecimos a cada amigo, a cada hermano que está conectado, y te pedimos que este pequeño video, Señor, sirva de bendición para todos aquellos que lo van a estar escuchando también posteriormente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La iglesia y el Estado, amados hermanos, es el tema que hoy vamos a ver. Como le digo, es un tema muy breve. Creemos como iglesia en la relación, en la separación, del Estado y la iglesia. Estamos seguros y creemos que ninguno debe de intervenir en los asuntos internos del otro, hermanos. Es aquí donde se debe de cumplir el precepto bíblico que encontramos en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 17. Si usted tiene la Biblia a la mano o en algún momento puede corroborar esta palabra, esta escritura, pues sería lo ideal, ¿verdad?, que podamos corroborarlo. Marcos capítulo 12, versículo 17.
Dice que respondiendo Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él, dice la Escritura. Amén, hermanos. Entonces creemos que en la separación literal, ¿verdad?, de la iglesia y el Estado. No creemos que deba de intervenir ni la iglesia en asuntos políticos, ni tampoco la política en asuntos de la iglesia, en asuntos internos de la iglesia. Pues aquí es donde se cumple este precepto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, sí debemos de tener bien en claro ciertos aspectos. Como miembros de una sociedad, como miembros de esta sociedad en la que nosotros vivimos, hermano, los miembros de la iglesia tenemos el deber de participar en las actividades cívicas. ¿A qué me refiero? Tenemos el deber, hermanos, pues voy a mencionar algunos aspectos, ya que algunas denominaciones no lo hacen, ¿verdad? Algunos grupos religiosos no lo hacen, pero nosotros tenemos el deber, hermanos, de participar en actos cívicos como lo es los honores a la bandera, como lo es, hermanos, entonar nuestro himno nacional, como lo es la participación, hermanos, en las cuestiones de elección, ¿verdad?, de votaciones. Tenemos el deber de ir a votar en los momentos que se requiere. Tenemos también, hermanos, como obligación social y cívica el participar de algunos proyectos sociales, hermanos, que bendigan también, ¿verdad?, a la comunidad en la que nosotros nos desarrollamos, en la que nosotros vivimos. No hay una separación en cuestión de alcanzar propósitos juntos en términos de ser bendición a la sociedad. Pero hay una separación en los asuntos que son internos. Por ejemplo, no puede un ministro de culto público participar en elecciones. Eso está establecido en la ley también, ¿verdad? En la Constitución, ya no de la iglesia, sino en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en la Constitución mexicana. No podemos nosotros como siervos de Dios, no podemos nosotros como ministros de Dios participar en elecciones, ¿verdad? O ser candidatos para algún puesto público en ese sentido. Entonces, hay una separación entre la iglesia y el Estado, hay una separación entre los asuntos internos, pero sí debemos de cumplir nosotros como miembros de la iglesia y miembros de la sociedad en esas participaciones o esas actividades cívicas de acuerdo, claro, a nuestras capacidades, de acuerdo también a nuestras inclinaciones políticas. No quiere decir que porque alguien vaya dentro de la congregación a un partido político en sus ideologías, no quiere decir que toda la iglesia tenga la misma línea o todos crean tengan confianza o puedan votar por la misma línea política, ¿no? Cada uno es libre de hacer conforme a sus capacidades y conforme a sus inclinaciones políticas, pero siempre dejando en claro que son sus ideas personales, no son las ideas de la iglesia. Siempre es neutral la iglesia, debe de estar en la sociedad en términos cívicos o políticos, en un término neutral. La iglesia tiene cabida para todos los hombres de todos los credos políticos. En una sola congregación puede haber gente que le vaya a todos los partidos políticos, porque las inclinaciones personales son totalmente aparte de las inclinaciones espirituales. Si formamos parte de la iglesia, todos debemos de tener una inclinación espiritual igual. Todos debemos de creer en Jesucristo, todos debemos de haber sido bautizados en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, nuestras inclinaciones políticas son individuales y son personales. Cada quien puede hacer uso de sus capacidades y de sus intenciones o inclinaciones políticas en el momento que así lo requiera. Al mismo tiempo, todos los miembros de la iglesia debemos de obedecer las autoridades civiles y todas las leyes y disposiciones que de ella emanen. Siempre, fíjese bien, porque aquí a veces caemos en alguna situación que nos deja tambaleando algunos o que nos pone a pensar, ¿no? Todos nosotros como miembros de la iglesia, todos nosotros debemos de obedecer las autoridades civiles y todas las leyes y disposiciones que emanen de ella.
siempre y cuando, fíjese bien, siempre y cuando esas leyes, siempre y cuando esas disposiciones no contradigan nuestros principios religiosos o los obliguen a hacer cosas en contra de nuestra conciencia. Sí, todos tenemos el deber de participar de las cuestiones cívicas, como ya se lo mencionaba, el saludo a la bandera, el entonar el himno nacional, participar de elecciones, ¿verdad? Para cualquier tipo de candidatura que tenga que ver con la cuestión social. Tenemos el deber de participar en actividades que bendigan a la comunidad en la que nosotros estamos, siempre y cuando no tengan un tinte político. Si nosotros podemos acercarnos, ¿verdad?, de alguna manera al ambiente social y podemos trabajar, coadyuvar, apoyar alguna situación que venga a ser bendición para nuestra comunidad, es parte de nuestro deber cívico también. La Escritura dice en el libro de los Hechos que la iglesia tenía el favor de todo el pueblo, y era porque la iglesia estaba inmiscuida, hermano, estaba incluida en todas aquellas situaciones que servían de bendición para la comunidad. Entonces, tenemos el deber cívico de participar de todas aquellas situaciones que bendigan a nuestra comunidad. Debemos de ser parte de la bendición, debemos de ser parte de las soluciones, debemos de ser parte de aquello que trae bendición, ¿verdad?, a la vida comunitaria en nuestro contexto social, sin de alguna manera caer en el error de tener tintes políticos o inclinaciones políticas con lo que estamos haciendo, ¿sí? Cada uno es libre de tomar su decisión y votar por el partido político que mejor le convenga. En ese sentido, la iglesia está abierta para tener entonces cabida para todos los hombres y mujeres de todos los credos políticos. Y debemos de obedecer las leyes y debemos de obedecer todo el sistema jurídico, ¿verdad?, que se establece para el buen vivir de la sociedad. Debemos de obedecer todo aquello que no contradiga nuestros principios. Pablo hace una exhortación cuando escribe a los romanos en el capítulo 13, en el versículo 1 en adelante, y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, aquí ya está hablando de las autoridades civiles, no de las autoridades eclesiales, no de las autoridades espirituales, aunque también hay que someterse, dice la Escritura, a las autoridades espirituales. Pero aquí Pablo está hablando de los magistrados. Y los magistrados son los que impartían la ley a nivel social. Y ellos, dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para nuestro bien, dice el apóstol Pablo. Pero si haces lo malo, entonces debes de tener temor, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis, o por eso pagamos también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra, dice la palabra del Señor, amado hermano. Fíjese bien, el apóstol Pablo nos está invitando a que nosotros seamos conscientes de que toda autoridad depende de Dios. Jesús mismo lo dijo en algún momento: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él mismo establece la autoridad para buscar el buen vivir de la sociedad. No vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de cosas de esas, porque esas son situaciones que se han ido inmiscuyendo dentro de esos niveles, ¿verdad?, de autoridad. Sin embargo, la observación que nos hace el apóstol Pablo es a que nosotros
Tenemos que obedecer las autoridades. Nosotros tenemos que establecer las leyes. Tenemos que obedecer las leyes que han sido establecidas, porque Dios las ha establecido, claro, siempre y cuando no estén en contraposición, o siempre y cuando no contradiga los principios doctrinales, los principios religiosos, hermanos, siempre y cuando no nos obliguen a ir en contra de nuestra conciencia, dice este punto doctrinal, ¿no? Ciertamente habrá momentos en que piensa, ¿verdad? Alguien, yo le haría la pregunta, ¿usted cree que así sea o cómo lo visualiza usted? ¿Cree que haya momentos en que uno tiene que desobedecer a las autoridades? ¿Cree usted que haya momentos en que uno deba de desobedecer a las autoridades? Basado en la palabra de Dios, considero yo que no debemos de permitir, fíjese bien, no debemos de permitir que los gobernadores nos obliguen a desobedecer a Dios. Jesús y sus discípulos nunca desobedecieron las autoridades por razones personales. Y cuando lo hicieron fue porque debían ser leales a Dios. Es más, en algún momento alguno de los discípulos dice esta palabra, dice, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. No se trata de desobedecer las autoridades por cuestiones personales, por ideologías personales, por pensamientos quizás equivocados que tengamos nosotros, no. Se trata que si vamos a desobedecer las leyes de nuestra sociedad, tiene que ser porque esas leyes se están contraponiendo con los principios y con la conciencia cristiana. La desobediencia siempre ha costado y ha costado caro. A los discípulos los amenazaron, a los discípulos los golpearon, los pusieron en la prisión, los torturaron, los ejecutaron por sus convicciones. Con ellos, como ellos, si nosotros nos vemos obligados a desobedecer, debemos de estar dispuestos también a sufrir las consecuencias. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como cristianos debemos de vivir o debemos de estar de acuerdo en vivir en paz con el Estado. Siempre y cuando, fíjese bien, siempre y cuando éste nos permita realizar la obra de Dios de acuerdo a nuestras convicciones. No debemos de ir en contra del Estado. Nosotros no tenemos no fuimos establecidos como iglesia para luchar en contra del Estado. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo. Nuestra guerra es contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Nosotros no debemos de ocuparnos tanto de las cuestiones políticas. Claro, cada quien tiene sus propias inclinaciones, cada quien tiene su propia ideología política y cada quien apoya al candidato que le parece mejor. Pero nuestro trabajo no es estar enfocado en esas cosas. Nuestro trabajo es estar enfocado en el área espiritual, en las cosas espirituales como iglesia. Entonces, debe de haber una separación entre la iglesia y el Estado, pero debemos de cumplir con las áreas o las cuestiones cívicas que nos hacen parte de la sociedad, y también debemos de mantenernos, amado hermano, obedeciendo las leyes que emanan precisamente de todas esas jerarquías que Dios ha establecido como autoridad, siempre y cuando estas leyes no se contrapongan con nuestros principios doctrinales y con nuestras convicciones. Siempre y cuando todas estas cosas no afecten nuestra conciencia cristiana. Nuestra conciencia cristiana. Entonces, sí debe de haber una separación de la iglesia y el Estado. Sí debemos nosotros de estar, amados hermanos, al pendiente de la situación social, de la situación que se dé en términos políticos también, porque como iglesia formada por seres humanos estamos inmersos dentro de la sociedad y tenemos que tener participación dentro de los actos sociales también para hacer bendición en nuestro entorno, en nuestro alrededor, sin hermanos comprometer nuestros principios espirituales, ¿sí? Este sería, hermanos, el sexto punto doctrinal. Es la segunda sección que tiene que ver con
con la institución, ¿sí? Es el sexto punto doctrinal, la segunda sección que tiene que ver con la institución, y el segundo punto doctrinal de esta sección de la institución. El primero es la iglesia, y ahora es la iglesia y el Estado. Amén, hermanos. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún comentario, pues estamos dispuestos, ¿verdad?, a contestar las preguntas en la medida de nuestra capacidad, y también a comentar, a dialogar estos puntos, ¿verdad?, tan importantes. Algunos cristianos creen, hermano, que el Estado es demasiado corrupto y por lo tanto deben relacionarse con él lo menos posible, aunque deben de ser buenos ciudadanos, hermanos. Aunque deben de ser buenos ciudadanos, mientras puedan, sin comprometerse sus creencias, los cristianos debemos de trabajar también con el gobierno. No deben de trabajar, piensan ellos, perdón. Aquellos cristianos que piensan que el Estado es demasiado corrupto, ellos dicen, los cristianos no deben de trabajar en el gobierno, ni deben de votar en las elecciones, ni deben de servir en el ejército, ni de tener tampoco en ningún momento honores a la bandera o cantar el himno nacional. Eso piensan los cristianos que ven al Estado como algo demasiado corrupto. Otros creen que Dios ha dado al Estado la autoridad en ciertos asuntos y a la iglesia en otras áreas. Y los cristianos pueden ser leales a ambos y pueden trabajar para cualquiera de los dos. Sin embargo, no deben de confundirlos a los dos como uno solo. La iglesia y el Estado tienen intereses en esferas totalmente diferentes. La iglesia se interesa por el área espiritual y física, y el área social es una cuestión más del Estado, que se complementan pero que actúan juntas, dice esta creencia también, ¿verdad?, que es el punto en el que nosotros nos centramos. Creemos que la iglesia y el Estado deben de estar separados totalmente, pero deben de coadyuvar en el beneficio social de la comunidad. Otros creyentes piensan que los cristianos tienen la responsabilidad de lograr que el Estado mejore. Se enfocan totalmente en que deben de estar ahí y en todas las situaciones. Lo pueden hacer desde el campo político, eligiendo a otros cristianos o a otros líderes con altos principios morales y espirituales. También lo pueden hacer en el área moral, sirviendo de influencia positiva en la sociedad. Y según este punto de vista, idealmente la iglesia y el Estado han de trabajar juntas para el bien de todos. Ninguno de estos puntos de vista defienden la religión ni rechazan la obediencia a las leyes o las regulaciones establecidas de las autoridades, a menos de que éstas demanden con claridad que se violen las normas morales y espirituales que Dios ha establecido. Donde quiera que nos hallemos, debemos de actuar como ciudadanos y como cristianos responsables, amados hermanos. Así es que hay que ser parte de esta comunidad, hay que ser parte de esta sociedad como cristianos responsables, sin permitir que nuestros principios morales y espirituales se vean corrompidos por la cuestión política o social. Amados hermanos, deseo que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones, hermana Angelita, gracias por su comentario. Hermano Manuel Hernández, Dios lo bendiga también. Hermano Ricardo Herrera, Dios lo bendiga, mi hermano, también, gracias por su comentario. Estaremos al pendiente, ¿verdad? Hermana María del Consuelo García, gloria a Dios, Dios la bendiga. Hermano Benjamín Limón, hermana Carmina Pérez, hermana Carmina Aguirre, hermana Alma Patricia, hermana Perla Pérez, hermana Perla Estrella, hermano Chalío, todos aquellos, hermana Araceli, Alma Araceli, todos los que nos han estado contactando, Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos, les amamos en Cristo. Y este sería entonces el punto doctrinal de hoy, la iglesia y el Estado. Medítelo, piénselo, si tiene alguna duda, algún comentario, estamos en cualquier momento. El Señor los bendiga rica y abundantemente. Amén, hermanos. Ánimo y adelante. Bendiciones. Voy a estar respondiendo sus mensajes. Gracias.